Proverbios 26. Advertencia contra varios tipos de mala conducta. Un necio es lo mismo que un insensato. Es arrogante porque cree que no necesita consejos y es ignorante porque cree que sabe, pero no sabe nada. Es tonto porque ataca a las personas que intentan ayudarle. Para el necio, el honor no cae bien. Así como la nieve no combina con el calor, ni la lluvia es buena en el momento de la cosecha. Algunos versículos de este capítulo no tienen conexión con el tema tratado, pero esto es muy común en el libro de Proverbios, sin embargo siguen siendo importantes ya que son palabra de Dios. Todo animal salvaje necesita un trato severo para obedecer. El necio se comporta como un ser irracional y precisa de castigo en un intento de que escuche la reprensión. El necio no merece demasiada atención, ya que es arrogante. Las discusiones con él son inútiles. Quien se irrita con el necio, y no es difícil hacerlo, se rebajará a su ignorancia. El necio necesita palabras firmes, con amor, pero quien lo haga debe considerar la posibilidad de ser maltratado. El necio tiene la tendencia a mentir y tergiversar las palabras, por lo tanto, pasar información al necio, principalmente las reprimendas, serán fácilmente tergiversadas y el informante o aquel que exhorta serán mal interpretados. Un lisiado no tiene la culpa de tener piernas débiles, pero el necio es completamente responsable de su falta de autoridad con las palabras. La Biblia es santa y sabia, pero en boca de un necio no tiene el mismo peso. Dios es como un buen arquero que no erra el blanco, no dejará de pagar el necio por sus transgresiones. El hecho de que Dios espere y permita que el necio haga daño a otros no significa que haya olvidado la justicia. El gran problema del necio es que vuelve a hacer las mismas cosas perniciosas. Un perro parece tener un plato de postre en su vómito, y al necio le gustan sus prácticas tanto que las repite. El perezoso es un mal de la sociedad que mancha toda una nación. Muchas personas en las naciones indígenas son etiquetadas como perezosas, lo que no siempre es cierto. El brasileño, por su dilación en muchos asuntos, puede confundirse con el holgazán y en ocasiones puede ser cierto. Cada creyente debe comportarse de tal manera que aunque la sociedad en la que vive gane estas etiquetas, él mismo muestre en su vida la diferencia que marca el Evangelio transformador. La bisagra de una puerta se usa para dejarla libre para abrir y cerrar. El perezoso puede levantarse de la cama, aunque ya no tenga sueño, se queda de un lado para el otro para no afrontar las responsabilidades del día. Personas así hacen una sociedad pobre y miserable. Si bien muchos padres dan la vida por sus hijos, estos consumen todos sus recursos y no desean esforzarse para trabajar. Este verso es muy cómico, pero muchas personas tienen la mala costumbre de comer mal por pereza. Los bocadillos comprados y las comidas rápidas de la vida demuestran que la gente no solo tiene prisa o que es práctica, sino que es demasiado perezosa para hacer comida. Hay niños, incluso ricos, que sufren desnutrición por la pereza de sus padres para preparar alimentos saludables. Muchos no comen naranja porque son demasiado perezosos para pelarla. El padre debe enseñar a sus hijos a pelar la fruta para que no se vuelva perezoso. Muchos pierden los dientes porque son demasiado perezosos para cepillarlos. Necesitamos sentido común para saber cuándo un tema nos involucra y cuándo debemos quedar callados. Si salimos vengando todas las injusticias y separando en todas las luchas, viviremos poco para servir a Dios o nos convertiremos solamente en justicieros, los cuales no tienen temor de Dios. Ser un pacificador no es lo mismo que ser un entrometido. La intrusión tiene mucho que ver con la intriga. El entrometido busca confusión. El creyente no puede vivir la vida espiritual de otros y no puede resolver todos los problemas sociales. El entrometido también es maldiciente. Sin embargo, si somos prudentes en no prestar atención a todas las palabras que se dicen sobre los demás, evitaremos grandes incendios en nuestras relaciones. La sociedad falsa produce personas falsas. Satanás es el acusador, pero puede transformarse en un ángel de luz y decir palabras agradables, pero falsas. Las personas falsas que tratan de ser amables son como objetos diseñados para ocultar su inutilidad.
La lengua falsa es una escoria que no quedará sin ser descubierta. Cuando hay odio en el corazón, no importa cuánto se alabe al otro, la boca revelará sus verdaderas intenciones. Con la lengua se hace un hoyo para el que queremos dañar, pero Dios nos hará caer en él, por lo que nuestra boca necesita ser limpiada de la escoria del pecado. Proverbios 27. Advertencias contra la arrogancia. Este verso combate la procrastinación. Es común en la naturaleza pecaminosa dejar asuntos para el día siguiente, decisiones, cartas, ayuda, tareas, etc. El camino del más tarde lleva a la casa del nunca, es un refrán español. La procrastinación es la ladrona del tiempo. Solo la alabanza que viene de Dios es verdadera y no corrompe. Los meros elogios no deben sobrevalorarse. La ira es muy dañina para la víctima del iracundo y para él mismo, pero a pesar de ser tan pesada, no consigue aplastar los huesos como la lengua blanda. Debido a la envidia, la familia de Jacob se volvió desestructurada. José fue vendido como esclavo. Pablo reprendió a Pedro y fue para su provecho. Aquel que pueda recibir algo doloroso sin preocuparse tanto por su orgullo, ganará un valioso equipaje de por vida. Un amor encubierto sirve tanto como un coche que no funciona. Contentamiento con lo que Dios nos da. Mientras que algunos son ingratos con lo que tienen, pisan el panal, otros necesitan reconocer el valor de lo poco que tienen. La responsabilidad del marido es estar cerca y dentro del hogar. El marido que deambula lejos de casa solo deja inseguridad y falta de protección en la familia. Un buen alumno alegra a su maestro. Dios desafió a Satanás con la vida de Job. En cuanto al versículo 12, vea el capítulo 22:3. El adulterio genera daños morales e incluso económicos. La adulación pública, falsa, irrita más de lo que bendice. El goteo de un techo agujereado es tan irritante como una mujer enojada. Este proverbio desalienta cualquier intento de dialogar con una mujer así, mientras ella insista en esa actitud. El corazón del hombre es su espejo, mostrando quién es realmente. Aquí se prueba la concupiscencia de los ojos. La tumba nunca está satisfecha, quiere más muertos. La destrucción quiere más ciudades, más gente, y nuestros ojos necesitan imágenes. Deseamos tanto y nunca sabemos qué. La prueba de ello son las películas. Miles de ellas, muchas de ellas iguales, pero aún así, la industria cinematográfica se beneficia mucho de las mismas películas, entre comillas, los mismos trucos y los mismos espectadores. Cuando alguien rechaza la verdadera sabiduría por necedad, no se trata de un pecado aislado, sino que afecta el carácter necio y no se puede reparar fácilmente. Mortero es un machacador, el cuidado de lo que Dios nos da. Un campesino debe cuidar al rebaño, ya que depende de éste, y también sus herederos. Por tanto, se requiere una buena gestión y planificación, sin desperdicio. Esto se aplica a todos los sectores. Proverbios 28. Advertencias contra la injusticia, especialmente de los ricos a los pobres. El impío huye, incluso sin ser perseguido. El injusto es valiente como un león, que no tiene por qué temer lo que está detrás de sus hombros. El impío huye del cruel perseguidor, su conciencia culpable. El justo, cuando mira hacia atrás de sí, no ve todos los pecados corriendo tras él, sino que contempla la bondad y misericordia del Señor en su vida. Los impíos y los justos son enemigos, porque si alguna vez están de acuerdo entre sí, es porque el malvado se ha vuelto justo o el justo se ha vuelto malvado. La percepción de quienes caminan íntimamente con Dios es más aguda que la de los otros. La riqueza solo tiene valor con la justicia. Este énfasis se repite varias veces en el libro. Guardar los mandamientos de Dios es sabiduría. Caminar con los forajidos es una vergüenza para el Padre. El que vive de intereses es codicioso. En la ley de Israel estaba permitido prestar y cobrar intereses solo del extranjero. La familia misma no debe cobrar intereses. Derek Kidner dijo: sería como si un médico cobrara por tratar a sus propios hijos. Aquí dice que perderá sus ganancias con alguien más justo que él. Los rituales religiosos solo irritan a Dios si no hay obediencia a sus mandamientos.
David, por ejemplo, trajo escándalo y deshonra a su propia familia, provocando la muerte del recto Urías. Está claro que la referencia es a un hombre rico sin discernimiento. Los pobres que disciernen tienen la habilidad que Dios les ha dado para saber que un hombre tal rico es insensato y de ninguna manera lo envidiará. Algunos buscan la felicidad, pero la sabiduría aquí no es buscar la felicidad, sino el temor del Señor. La felicidad es la consecuencia de esto. Los gobernantes codiciosos oprimen al pueblo con impuestos, pero los que no son codiciosos serán amados. Otra prudencia: no exoneres a nadie culpable de muerte. El fin de un asesino es la muerte, a menos que alguien lo detenga. Sin embargo, la pena de muerte debe ser aplicada por el gobierno establecido. Un oficial de policía del FBI dijo que es común que los criminales confiesen sus crímenes después de varios años. El crimen de asesinato está profundamente arraigado en la conciencia y el mismo culpable siente que necesita un castigo. El asesino merece la muerte y no debemos evitarlo. Su propia conciencia pide la muerte. Algunos gobiernos practican la pena capital, mientras que otros no. Cualquiera que sea la opinión de uno, la cuestión fundamental es esta: el gobierno es quien pone manos sobre el criminal y decide. El civil nunca toma tal decisión. Este es el único proverbio del libro que es prosa y no verso en rima. Depende de a quién regañó. Si fue un sabio, ganarás una mayor amistad con él. Los elogios no siempre son verdaderos. Una práctica repugnante son justificaciones que no justifican. Una justificación moderna: soy heredero de los bienes de mi padre, así que solo estoy tomando por adelantado algo de esta herencia. Algunas versiones dicen orgulloso de corazón, que es una interpretación del original codicioso de corazón. Por tanto, el codicioso es orgulloso, pero la recompensa está en el que confía en el Señor para su sustento. Serás salvo de la locura. Proverbios 29. Advertencias contra la insubordinación. Dios no quiere destruir a nadie, por eso insiste en la reprensión. Sin embargo, resistirla resultará en una reprensión única e irremediable. El rey juzga y Dios honra, pero quien usa presentes, sobornos, hace daño a la justicia. Por supuesto, la alabanza sincera en el momento adecuado no se condena, pero la adulación por interés propio es una trampa contra el que está siendo alabado. Es peligroso tomarse los elogios demasiado en serio. Algunas personas se acostumbran a alabar como si fuera una obligación, lo cual se convierte en un hábito solo de palabras. Las palabras pueden influir incluso en alguien prominente, y la mentira tiene una fuerza tremenda hasta el punto de que el fiel es considerado infiel por el que acepta la mentira. El rey tiene una bendición especial si juzga a los pobres con justicia. Esto no significa que los pobres siempre serán absueltos por él, sino simplemente que no habrá parcialidad en el juicio. Muchos sociólogos dicen: una persona es el resultado del entorno en que vive. Así se muestra que el medio ambiente es fruto de las personas que lo habitan. Siendo así, los malvados son desarraigados y el medio ambiente mejora considerablemente. Además de beneficiar al niño, la disciplina física es buena para los padres, ya que obtendrán como resultado niños obedientes y agradecidos. Un profeta o un consejero debe ser muy estimado, como lo fueron muchos en el pasado. No significa que todos los siervos sean así, pero se refiere al siervo obstinado. El necio siempre es reprendido en Proverbios. Aquí hay una revelación aterradora. Ser precipitado en las palabras es tan serio e incluso más que ser necio. En los versículos 21 al 24 hay una advertencia para el amo imprudente. Este último le prestó tanta atención emocional al siervo que acabó comprometiéndose con él como si fuera un hijo. Esto se aplica a otros casos: joven y chica, asesor y consejero, pastor y miembro, profesor y alumno, etc. La contienda y la ira van juntas y promueven lo mismo, el pecado. La honra que procede de Dios mantiene a salvo al humilde, aunque él ni siquiera buscó la honra. Una promesa de prosperidad espiritual para aquellos que confían en el Señor. Por otro lado, todo aquel que confíe en los recursos humanos quedará atrapado. De nada sirve refugiarse en lo que no es Dios. Los malvados y los justos son enemigos, porque si alguna vez están de acuerdo entre sí,
es porque el malvado se ha vuelto justo o el justo se ha vuelto malvado.